El balón de contrapulsación intraaórtico es un mecanismo mecánico para mejorar el gasto cardíaco anterógrado. Se basa en un balón colocado, un globo colocado dentro de la aorta, de forma que cuando el paciente está en sístole se desinfla para permitir la salida de sangre desde el ventrículo, y cuando llega la diástole y se cierra la válvula aórtica, se infla el globo ayudando a empujar la sangre en sentido anterógrado por todas las arterias del organismo. En el siguiente latido, el ventrículo se va a encontrar que la aorta está bastante vacía en cuanto que el globo se deshinche, por lo tanto, un efecto es una disminución marcada de postcarga. El otro efecto es que, como en diástole, que es cuando se infla el globo, es cuando se perfunden las coronarias, va a ser que el balón intraaórtico de contrapulsación va a mejorar el flujo coronario. Va a ser, por tanto, antiisquémico, va a ser un antianginoso mecánico. Y las principales contraindicaciones para su empleo, lógicamente, serán las enfermedades avanzadas de la aorta. Si alguien tiene un aneurisma aórtico, pues no se debe andar hurgando ahí con un globo, y la presencia de insuficiencia valvular aórtica, porque si la tiene, cuando se infle el globo y empujemos sangre a presión contra la válvula aórtica, vamos a aumentar el volumen de sangre que regurgita, luego estaría contraindicado porque empeoraríamos al paciente. En este esquema podemos ver los tres tipos principales de bloqueo aurículo-ventricular. El de primer grado consiste en que las ondas P todas se conducen, pero con un intervalo PR más largo de lo habitual. Le cuesta trabajo atravesar el nodo AV. El de segundo grado es el que aparece cuando algunas ondas P se conducen y otras no. Y el de tercer grado es cuando ninguna onda P se conduce y existe un bloqueo AV completo, es decir, disociación auriculoventricular. El paciente no fallece porque aparece un ritmo de escape, como ya hemos mencionado. Se pueden diferenciar dentro del segundo grado dos tipos, el tipo 1 o Benkevac y el tipo 2 o tipo Movitz, que se caracterizan porque el tipo 1 tiene una característica secuencia de Benkevac en la que la primera onda P se conduce con un PR más o menos normal, el segundo alarga el PR, el tercero lo alarga un poco más y el cuarto se bloquea. Luego empieza el ciclo de nuevo, el primer latido se conduce normal, el segundo alarga un poco, el tercero alarga un poco más, el cuarto se bloquea, etc., como tenemos en la figura. Eso sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, porque unas P se conducen y otras no, tipo 1 o Benkevac, porque hay una secuencia clara de Benkevac con alargamiento progresivo del PR hasta la P bloqueada, y tipo 4 a 1, porque cada 4 P se bloquea 1, este número no tiene que ser siempre 4 a 1, puede variar. El bloqueo de segundo grado tipo 2 se caracteriza porque no hay alargamiento previo del PR antes de la P bloqueada, es decir, de vez en cuando, sin venir a cuento, una P se bloquea. La línea para saber si un paciente necesita tratamiento o no la marcamos justo por la mitad de la diapositiva. El bloqueo AV de primer grado y el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 no necesita tratamiento, salvo que el paciente tenga síntomas, porque los dos son variantes normales durante una situación con un aumento del tono vagal, por ejemplo durante el sueño, mientras que el de segundo grado tipo 2 y el bloqueo AV de tercer grado sí que se consideran indicación de marcapasos en todos los casos. Si recordamos que la rama derecha es solamente una rama y la rama izquierda se divide en dos, realmente tenemos tres fascículos en el sistema de conducción y podemos tener bloqueados uno de ellos, dos de ellos o los tres. Llamamos un bloqueo unifascicular cuando solo uno de ellos está bloqueado, o la rama derecha o el fascículo anterior o el fascículo posterior, y esto nunca necesita tratamiento. Llamamos bloqueo bifascicular cuando una combinación de dos de estos tres fascículos están bloqueados. Es decir, el bloqueo completo de rama izquierda es un grado más avanzado del trastorno de conducción que el de rama derecha, porque dos de los tres fascículos estarían bloqueados. Un bloqueo bifascicular solo necesita tratamiento si el paciente tiene síncopes de repetición no achacables a otro motivo, o bien si tiene un retraso muy marcado en la conducción por la única rama que le queda sana. Eso se tiene que analizar en un estudio electrofisiológico invasivo para medir unos intervalos de conducción HV entre el impulso, lo que tarda el impulso en pasar desde el haz de His hasta despolarizar el ventrículo, y cuando eso dura más de 100 milisegundos sería una indicación de implante del dispositivo.
De todas formas, esto habitualmente no es necesario hacer, puesto que si el paciente tiene un bloqueo bifascicular, síncopes de repetición y no hay cardiopatía subyacente estructural para sospechar otra etiología del síncope que el bloqueo, pues probablemente estaría indicado directamente colocar el marcapasos. En la pregunta que nos atañe, al existir la posibilidad de hacer el estudio electrofisiológico para confirmar que no hay ningún otro motivo y que no tiene, por ejemplo, arritmias ventriculares, pues probablemente sería razonable también hacer esa otra opción. Cualquiera de las dos probablemente sería razonable darla como correcta. Por último, el bloqueo trifascicular se corresponde con aquellos pacientes que tienen un bloqueo bifascicular y además el intervalo PR largo, es decir, un bloqueo V de primer grado. Y el tratamiento y el manejo es exactamente el mismo que pacientes con bloqueo bifascicular. Si tiene síncopes de repetición, tiene indicación de marcapasos, y si no lo tiene, pues no lo tendría, salvo que tengamos un intervalo HV muy largo que solamente estaría indicado medir en casos especiales. Se trata este caso de un paciente con disfunción sinusal o enfermedad del nódulo sinusal, que tiene varias formas clínicas. La más frecuente es cierto grado de bradicardia sinusal asintomática, pero hay pacientes que tienen lo que denominamos el síndrome de bradicardia-taquicardia, en el que alternan fases de bradicardia sinusal con fases de una taquicardia en las aurículas, que suele ser fibrilación auricular, fomentada por la propia bradicardia. En el síndrome de bradicardia-taquicardia suele ser, alternando estos dos ritmos, suele ser frecuente que el paciente cuente que tiene episodios de palpitaciones, a veces incluso rápidas, que se siguen de un mareo intenso o un síncope. Esto está producido porque durante la fibrilación auricular podemos hacernos a la idea que el nodo sinusal se apaga, no necesitamos que funcione porque las aurículas ya van a lo que diga la fibrilación. Y una vez que se quita la fibrilación y tiene que salir el ritmo sinusal, es habitual que haya un pequeño decalaje hasta que salga el latido primero sinusal. Es como cuando uno enciende el ordenador, que desde que le damos al botón hasta que podemos empezar a trabajar, pues normalmente pasan unos segundos, a veces más de segundos, ¿no? Entonces esto mismo es lo que ocurre en el nodo sinusal. Desde que lo encendemos hasta que empieza a mandar impulsos suelen pasar unos segundos. Esa pausa generalmente es breve y no se nota, pero cuando hay disfunción sinusal, esta pausa se hace mucho más marcada y el paciente puede tener incluso un síncope. De manera que el tratamiento de la enfermedad del nódulo sinusal con síndrome de bradicardia-taquicardia va a ser el tratamiento de los episodios de fibrilación auricular con su anticoagulación y con su tratamiento correspondiente, junto al implante de un marcapasos para intentar evitar los síncopes. Globalmente, como resumen de la enfermedad del nodo sinusal, conviene recordar que son pacientes que tienen una mortalidad mínima o prácticamente nula en cuanto al trastorno del ritmo, por lo que no tienen indicación de colocarse un marcapasos salvo que tengan síntomas. Claro, en el síndrome de bradicardia-taquicardia los episodios de síncopes de repetición suelen ser una indicación frecuente de implante de marcapasos. Las maniobras vagales producen un efecto frenador sobre el nodo sinusal y el nodo AV. Hay muchas aferencias del simpático y parasimpático que afectan a los dos nodos más que al resto del tejido del corazón. Por eso, cuando hacemos maniobras vagales, como por ejemplo el masaje del seno carotídeo, podemos conseguir un enlentecimiento de la actividad de ambos nodos durante unos cuantos segundos. Cuando acabamos la maniobra, generalmente se recupera por un aumento transitorio del tono vagal. Así pues, si nosotros hacemos un masaje del seno carotídeo y tenemos un enlentecimiento progresivo de la taquicardia con aceleración posterior, orienta a que el mecanismo que mantiene la taquicardia es independiente del nodo AV, y lo que conseguimos con nuestra maniobra es simplemente enlentecer transitoriamente la respuesta ventricular a la taquicardia, por ejemplo una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular o incluso fibrilación auricular. Sin embargo, en otras arritmias, cuando hacemos masaje del seno carotídeo, podemos conseguir que finalice bruscamente la taquicardia. Eso suele ocurrir cuando tenemos una reentrada
en la que el cortocircuito en algún momento tiene que pasar por el nodo AV. Si yo consigo bloquear el impulso cuando pasa en el nodo AV por el nodo AV gracias a mi maniobra vagal, podré acabar la taquicardia. La taquicardia se corta. Eso iría a favor de que se trate de una taquicardia intranodal, una taquicardia ortodrómica, en general taquicardias en las que participa el nodo AV. En algunos casos podemos tener una taquicardia que cuando procedemos a la maniobra vagal se mantiene, pero solo en las aurículas, y podemos ver que las aurículas siguen con un ritmo muy rápido, pero los ventrículos se enlentecen. Eso pasa cuando hay una taquicardia auricular o un flúter auricular, y eso va a favor de que el mecanismo de la taquicardia es supraventricular, es decir, se mantienen dentro de las aurículas independientemente de lo que pase en el nodo AV. Esto lo utilizamos muchas veces como una maniobra diagnóstica. Cuando tenemos una taquicardia y queremos ver qué ritmo tienen las aurículas, procedemos a las maniobras vagales para frenar la conducción a los ventrículos, que haya un bloqueo AV completo durante un par de segundos, no ver QRS y poder analizar el ritmo de las aurículas que hay subyacente. Y por último, en ocasiones, cuando hacemos la maniobra vagal no tenemos ningún efecto, y eso puede ser pues porque la taquicardia es insensible a las maniobras vagales, por ejemplo una taquicardia ventricular no suelen tener ningún efecto, o bien porque no hemos hecho correctamente la maniobra. Destacar también que hay un fármaco que es la adenosina o el ATP intravenoso, cuyo efecto es muy breve y sobre el corazón es un efecto prácticamente análogo al que produce unas maniobras vagales bien hechas, es decir, produce un bloqueo intenso del nodo sinusal y del nodo AV que dura 2 o 3 segundos. Por eso muchas veces cuando con maniobras vagales no somos capaces de conseguir este efecto de freno, podemos utilizar estos fármacos para conseguirlo.